Fedecámara en ese sentido? Bueno, Fedecámaras y en general todos los gremios empresariales apuntan a una racionalidad tributaria. Cuando los tributos son racionales, evidentemente, pues no generan un peso como en este momento, que representan entre el 58 y el 62%, es carga tributaria en una empresa. Eso es muy alto. Yo creo que ese mito de que no se pagan impuestos en Venezuela hay que empezar a reducir esa, o por lo menos a controlar un poco esa frase, porque eso ya no es exactamente así. El problema que tiene Venezuela es que pocos pagan impuestos, eso sí. Y nosotros nunca, desde el movimiento empresarial, hemos abogado porque no se paguen impuestos. Ese no es el tema es que lo paguemos todos. Para que lo paguemos todos, los impuestos tienen que ser racionales y los trámites para formalizarse deben ser lo menos engorrosos posibles, porque son las dos barreras que se consigue un informal cuando trata de pasar a la formalidad. En este momento, la irracionalidad fiscal hace que incluso el formal tenga la tentación de pasarse a la informalidad, y esto es gravísimo. Esto es una cosa que realmente es muy preocupante, porque ahí entonces menos todavía empresas pagarán impuestos si eso ocurre, ¿no? Eso lo hemos alertado, lo hemos avisado, lo hemos señalado como una gran preocupación, que debería ser una preocupación compartida tanto de los formales, del movimiento de todas las empresas formales, como del propio gobierno. E insistimos, eso se logra con racionalidad fiscal. Cuando tú realmente armonizas, cuando tú realmente entiendes que hay que buscar esa racionalidad. Tenemos, por ejemplo, el impuesto el IGTF, que en algunos sectores empresariales han pedido su eliminación, otros quizás la reducción de la alícuota. En ningún caso hemos sido aún escuchados. El impuesto tiene mucho tiempo y evidentemente fue un impuesto inflacionario, tal como lo habíamos señalado en un principio, y yo creo que lo más significativo es que buscaba evitar el uso del dólar como moneda transaccional, y eso tampoco ha sido el resultado de ese impuesto. Entonces, si los objetivos para los cuales fue creado no se han logrado, pues por supuesto que sería interesante que se analizara su implementación. Y lo segundo, la mayoría de las empresas hoy son calificadas como contribuyentes especiales y tienen que aportar 2 veces al mes, una vez por quincena, el reintegro del IVA. Estamos pidiendo regresar al esquema inicial, donde las empresas enteraban esto una vez al mes, ya que eso sería un pequeño alivio en el flujo de caja, que con este nuevo impuesto, pues por supuesto las empresas se van a ver afectadas de alguna manera. Entonces, hemos hecho propuestas concretas que pueden, que ojalá que puedan ser analizadas, ojalá que puedan ser estudiadas. Y una tercera, no menos importante, es la atención a ciertos sectores prioritarios. Nosotros no mencionamos en nuestros comunicados cuáles serían esos sectores, porque creemos que eso debe ser analizado pues detalladamente, pero no todos los sectores pueden tener el mismo tratamiento, porque, insisto, hay sectores donde el peso del servicio es mayor, donde el peso de la nómina es mayor, donde probablemente los objetivos en las empresas apuntan a que le demos un tratamiento especial, y eso incluye, por supuesto, a las instituciones sin fines de lucro, que también, de alguna manera, tendrían que ser tratadas de manera diferente con este impuesto. Su evaluación en la actualidad del comercio, de la producción en las regiones del país. Usted, al inicio del programa, hablaba de que muchas veces en Caracas no visualizábamos, no sentíamos lo que ocurre en el interior del país con el tema de los servicios públicos, con lo que toda la ciudadanía conoce. ¿Cuál es la evaluación que tienen respecto a ese tema de las regiones? Bueno, lo primero, quizás lo primordial, es el tema de servicios públicos, ¿no? El deterioro en el suministro de los servicios públicos fuera de Caracas es muchísimo mayor. Cuando hablamos de suministro de combustible, algo que desde Caracas no percibimos, pues en el resto de las regiones del país sigue habiendo problemas en la regularización del suministro de combustible. Y eso, por supuesto, afecta muchísimo la operatividad de las empresas, pero también afecta mucho la calidad de vida de las personas fuera de Caracas. Si a eso le agregamos el tema de la energía eléctrica, tenemos, por ejemplo, estuvimos en Carabobo el fin de semana pasado y pudimos
evidenciar cómo en esa ciudad hay fallas de suministro eléctrico hasta 8 diarias por tiempos importantes, por un periodo de tiempo importante. Eso, por supuesto, genera problemas en la calidad de vida de las personas, inclusive en lo eficiente que puede hacer alguien una vez para desempeñarse en su trabajo y, por supuesto, cuando hablamos de combustible, el transporte de mercancía, etcétera. Entonces, tenemos problemas importantes de energía eléctrica, de agua, en algunas regiones de gas y, por supuesto, cuando todo esto lo sumamos, eso hace que la posibilidad de ser competitivo sea menor. Si a eso le agregas los impuestos, apuntábamos el año pasado, le dábamos mucha importancia en muchas regiones del país a la producción orientada a la exportación. Se hicieron avances en cuanto a la apertura de las fronteras con las islas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao, la apertura con Colombia, pero vemos como, por ejemplo, Cabecol, la Cámara Venezolana Colombiana, reporta que en estos primeros meses del año cayó de alguna forma esa exportación hacia Colombia, y la razón básicamente es competitividad. Cuando tú sumas impuestos, servicios públicos ineficientes que generan unos costos, es lógico que no seamos competitivos a la hora de exportar. Entonces es muy importante, hemos hablado mucho de esto, hay capacidad, con industria reporta una capacidad instalada importante, y entonces esa capacidad instalada se puede utilizar, pero siempre que seamos competitivos a la hora de producir. Claro. Ahora bien, hablamos de las dificultades, de los planteamientos. ¿Cuáles en este momento se evalúan desde Fedecámara son las fortalezas que tiene el sector? Porque también hay que hablar del poder de la resiliencia capaz en este momento. Bueno, es justamente algo muy, muy especial que uno vive cuando visita las regiones, que a pesar de todos estos problemas que sentimos que son mucho mayores a los problemas que hay en Caracas, en contraposición hay un ánimo gigantesco por no solo resistir, sino por buscar vías, por buscar alternativas, por buscar fórmulas para ser más eficiente. Bueno, si se te incrementan los costos por servicios públicos de un lado, pues tú ves cómo ellos buscan la manera de ser más eficiente, de manera operativa, de poder trabajar de forma de reducir los costos al mínimo y buscar esas opciones, esas alternativas. Entonces vemos cómo las nuevas generaciones están buscando en la tecnología esas formas de ser más eficiente. Y además ves, yo lo llamo arraigo. Una vez que sales de Caracas sientes un arraigo distinto, tienes unas energías diferentes de gente que sigue fiel a lo que son sus estados, a lo que son sus empresas. Vemos incluso generaciones, terceras, cuartas generaciones que están aportándole a las empresas esas nuevas ideas. Sí se ve, pero caramba, si pudieran por lo menos disminuir estas dificultades, pues sería muchísimo más importante para el país. Vamos a revisar participación de la audiencia a esta hora a través de la red social X. Hay varios comentarios que quisiéramos compartir con usted. En primer lugar, Douglas Peña escribe: buen día, ¿podría decirme qué ha pasado con las zonas económicas especiales y si de alguna forma ellas benefician al empresario local? Agradezco muchísimo la pregunta porque ahí no hemos visto que ha ocurrido mayor cosa. Como siempre decimos, a veces se crean importantes iniciativas, pero luego no se le da un seguimiento adecuado. Vemos que eso no termina de despegar. La respuesta a que no termine de despegar me la di yo misma, en el sentido de que las zonas económicas especiales exitosas en el mundo tienen servicios públicos. Entonces, evidentemente, esto pudiera estar siendo un freno, porque una zona económica, para que sea exitosa, tiene que tener servicios públicos eficientes. Energía eléctrica, conectividad, agua, luz, o sea, todo eso conforma, combustible, todo eso conforma el éxito de una zona económica especial. Y en ese sentido, Alejandro Terán pregunta, ¿debemos ir nuevamente a un proceso de privatización de los servicios públicos? Bueno, la gente lo ha reconocido en encuestas que se han realizado, bien en las propias nuestras como en encuestas externas. La gente tiene mucha confianza de que el sector privado tiene la capacidad para abordar esto. Desde Fedecámara hay propuestas concretas que estamos presentándole al Ejecutivo que tienen que ver con energía, que tienen que ver con combustible. Realmente siempre decimos desde el sector privado que
el Estado debe reservarse las acciones que le competen, pero en cuanto a lo que es estratégico, que es que la gente tenga los servicios públicos disponibles, creo que la empresa privada ha demostrado que tiene la capacidad para hacerlo. Las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero la electricidad en muchos estados de Venezuela fue privada, y mientras fue privada nunca faltó la luz. Yo creo que esa es la mejor demostración de que la empresa privada tiene las posibilidades de insertarse en la administración de estas empresas. Luis Méndez consulta a esta hora. Buen día. Si ya las empresas desde hace tiempo tienen sus productos a costos que se equiparan a los internacionales, ¿por qué razón aún se le hace imposible incrementar los salarios? ¿Qué es lo que sucede? Le consultan. Bueno, evidentemente la respuesta la dimos al principio. Si con esto de esta ley sucede algo bien particular. Algunas personas te preguntaban, bueno, el empresario este nuevo impuesto lo va a trasladar al precio del producto. No puedes trasladar al precio del producto todos los incrementos que están recibiendo. De hecho, tenemos un problema real en este momento, y es que viendo que el consumo tiene una contracción importante, en la mayoría de los sectores no se puede trasladar estos costos. Si bien es cierto que el costo de la mercancía puede tener esa paridad que habla la persona que escribe, también es verdad que se nos han incrementado todos los costos, porque cuando no tienes combustible y tienes que ver la manera de lograr transportar la mercancía en el tiempo adecuado, pues ahí hay un costo adicional. Cuando no tienes combustible, cuando no tienes electricidad y tienes que comprar una planta eléctrica, ahí eso se va también, eso se come de alguna forma, esa utilidad que tú puedas tener. Entonces, tú tienes que ir solventando tantos problemas, y eso tiene un costo real, que por supuesto eso hace que tu rentabilidad baje. Y hemos señalado, este nuevo impuesto es muy difícil que se traslade al consumidor, porque en este momento el consumidor no puede, no resiste en gran parte de los sectores el aumento de precio. Lo que va a minar es la rentabilidad de la empresa. Muchísimas gracias, señora Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. Y la gente comentó, la gente preguntó bastante, nos quedaron muchos comentarios por allí, pero será para una próxima oportunidad porque se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.